Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Abrimos de nuevo el archivo pretoriano. No me voy a andar con introducciones. Hoy vamos al turrón directamente porque estamos en Navidad y hay que ir al turrón. Así que te dejo con el libro tercero de los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo. Hablaré ahora de la cuna, por así decir, y de los elementos fundamentales de la virtud, y referiré con certera experiencia las pruebas dadas de la índole del ánimo que, con el correr del tiempo, habría de llegar a la más alta cima de la gloria. El capítulo primero de este libro tercero se llama Sobre la índole. Emilio Lépido, todavía niño, saliendo a combatir al campo de batalla, dio muerte a un enemigo y salvó a un ciudadano. De esta acción tan memorable, la prueba es una estatua con la bula y la toga pretexta erigida en el Capitolio por decreto del Senado, pues estimó el Senado que era injusto no considerar maduro para este honor a quien ya había dado pruebas de un valor semejante. Corrió pues Lépido antes que nadie con la celeridad de hacer transcurrir valerosamente la madurez de su edad y volvió con un doble motivo de alabanza de un combate al que los años apenas le permitían asistir como espectador. Las armas enemigas, las espadas desenvainadas, el silbar de los proyectiles, el fragor de la caballería que se aproximaba y el ímpetu de los ejércitos al enfrentarse causa siempre a los jóvenes algún temor. Pero en medio de todo esto, un niño, de la familia de los Emilios, fue capaz de ganarse una corona triunfal y hacerse con los despojos del enemigo. Este espíritu enérgico no faltó tampoco a Marco Catón en su infancia, pues cuando se criaba en casa de su tío materno, Marco Druso, y habían llegado hasta este, que era tribuno de la plebe, unos latinos para pedirle el derecho de ciudadanía romana, Quinto Popedio, en su condición de portavoz de la embajada de los latinos, al rogarle al niño que, dada su condición de huésped de Druso, le echara una mano en el cometido ante su tío, respondió con ademán serio que no lo haría. Pese a que insistieron una y otra vez, se mantuvo firme en su decisión. Entonces Popedio amenazó con llevarlo a lo más alto de la casa y arrojarlo desde allí si no condescendía a sus ruegos, pero ni aun así pudo hacerlo cambiar de opinión. En conclusión, Popedio no hizo otra cosa que pronunciar aquella famosa frase: latinos y aliados, felicitémonos de que éste sea ahora tan pequeño, porque si hubiera sido senador no hubiéramos podido esperar la ciudadanía. Así pues, siendo aún pequeño, Catón encarnó ya la majestad que proporciona la curia, y con su perseverancia disuadió a los latinos que ansiaban adquirir nuestro derecho de ciudadanía. Él mismo, en una ocasión en que iba vestido con la toga pretexta a saludar a Sila, al ver amontonadas en el atrio las cabezas de los prosquitos, conmovido por la crueldad del hecho, preguntó a su pedagogo llamado Sarpedón por qué razón no había nadie que diera muerte a un tirano tan cruel. Y como quiera que éste le respondiera que no faltaban las ganas, sino la ocasión y los medios, ya que contaba con una guardia personal bien nutrida de soldados, le respondió entonces que le diera una espada, afirmando que él mismo le daría muerte de la manera más sencilla, pues solía sentarse en su mismo lecho. El pedagogo no solo supo del ánimo de Catón, sino que además se quedó aterrorizado de sus intenciones, y desde entonces acompañó siempre a Catón cuando acudía a ver a Sila, después de haberlo registrado bien. Nada hay más admirable que este suceso. Siendo aún niño, no tuvo miedo de aquel hombre, vencedor, ducho en la práctica de la crueldad, y precisamente cuando estaba degollando a cónsules, municipios enteros, legiones y la mayor parte del orden ecuestre. Si en su lugar hubiese puesto al mismísimo Mario, sin duda habría pensado más en ponerse a salvo huyendo que en dar muerte a Sila. Cayo Casio le pegó un puñetazo a un hijo de Sila llamado Fausto, condiscípulo suyo, porque en la escuela se vanagloriaba de las proscripciones de su padre y amenazaba con hacer lo mismo en cuanto se lo permitiera la edad. Mano digna si no se hubiese manchado más tarde con un parricidio público, pues este señor fue uno de los asesinos de César. Ahora vamos a ejemplos extranjeros. Pongamos también algunos ejemplos extraídos de los griegos. Aquel ilustre Alcibíades,
de quien no sé si fueron más perniciosos para la patria sus virtudes o sus vicios, pues con las primeras engañó a sus conciudadanos y con los segundos los llenó de aflicción, cuando, todavía niño, se había presentado ante su tío materno, Pericles, y le había visto sentado en un lugar apartado con el semblante triste. Le preguntó entonces por qué tenía una expresión tan preocupada. Al contestarle éste que por mandato del pueblo se habían construido los propileos de Minerva, que son las puertas de acceso a la Acrópolis, y que se había gastado una enorme cantidad de dinero en aquella obra sin saber ahora cómo dar explicaciones de su gestión, estaba sumamente preocupado. «Pues busca mejor cómo no dar explicaciones», le respondió éste. Y de esta manera, un hombre de enorme autoridad y de lo más prudente, sin saber qué resolución tomar, siguió el consejo de un niño, y eso hizo que los atenienses, inmersos en una guerra contra sus vecinos, no tuvieran ocasión de exigirle cuentas. Pero que vean los atenienses si deben lamentar o vanagloriarse de Alcibíades, porque hasta el día de hoy todavía dudan entre la execración y la admiración de este hombre. Vamos al capítulo 2. Después de haber dejado bien claros los comienzos y los progresos de la virtud, seguiremos con la realización de esta, cuya fuerza más poderosa y brazos más eficaces radican en la fuerza de ánimo. Y así, este segundo capítulo se llama Sobre la fortaleza de ánimo. No se me escapa, oh Rómulo, fundador de nuestra ciudad, que la primacía en este género de alabanzas la ocupa tu persona. Pero te ruego que me permitas citar antes un ejemplo solo, al que tú también debes algún honor, porque gracias a él se consiguió que Roma, tu obra por antonomasia, no llegara a ser destruida. Cuando los etruscos trataban de irrumpir en nuestra ciudad por el puente Sublicio, Horacio Cocles ocupó un extremo del mismo y, combatiendo ardorosamente, detuvo a toda la formación enemiga hasta que el puente terminó por romperse a sus espaldas. Y una vez que vio ya a su patria libre del peligro inminente, armado, se arrojó al Tíber. Los dioses inmortales, admirados de su fortaleza de ánimo, le concedieron escapar sano y salvo, pues ni golpeado al arrojarse desde la altura, ni hundido por el peso de las armas, ni engullido por ningún remolino, ni siquiera alcanzado por los dardos que le llovían de todas partes, tuvo el final feliz de cruzar el río a nado. Él solo fue objeto de las miradas de tantos conciudadanos y de tantos enemigos, aquellos estupefactos en medio de la admiración, estos fluctuando entre la alegría y el temor, y él solo distrajo a los dos ejércitos enzarzados en el más fiero combate, al uno repeliéndolo y al otro protegiéndolo. Finalmente, él solo con su escudo y el Tíber con su cauce protegieron nuestra ciudad. Por todo ello, cuando los etruscos se retiraron, pudieron decir: hemos vencido a los romanos, pero hemos sido vencidos por Horacio. Hace que me olvide de mi propósito Clelia. Ella se atrevió a una acción gloriosa contra el mismo enemigo y en el mismo río casi por el mismo tiempo. En efecto, entregada a Porsena, como rehén junto con otras jóvenes vírgenes, escapando de noche a la vigilancia del enemigo, subió a un caballo y, atravesando el río en veloz carrera, no solo se salvó del cautiverio, sino que también salvó a la patria del terror, brindando así a los hombres, una joven virgen, la luz del valor. Vuelvo ahora a Rómulo, que, retado a combate singular por Acrón, el rey de los ceninenses, aunque se sabía superior en número y en el valor de sus soldados y era más seguro combatir con todo el ejército que él solo en duelo singular, se agarró sobre todo con su propia mano al presagio de la victoria. Y la fortuna estuvo de su lado, pues, muerto Acrón y puestos en fuga los enemigos, volvió trayendo consigo los ricos despojos del rey para ofrecérselos a Júpiter Feretrio. Hasta aquí vale con esto, porque el valor consagrado por la religión pública no tiene necesidad de ninguna alabanza privada. Después de Rómulo, Cornelio Coso fue el primero en consagrar al mismo dios los despojos cuando, como comandante de la caballería, había dado muerte al general de los Fidenates tras enfrentarse a él en combate. Grande fue Rómulo por haber dado origen a una institución tan gloriosa, pero también Coso adquirió gran celebridad por haber seguido los pasos de Rómulo. En verdad, no podemos dejar al margen de estos ejemplos el de Marco Marcelo, que mostró una fortaleza de ánimo tan grande que, atacando cerca del Po con unos pocos jinetes al rey de los galos, que contaba con un gran ejército, tras darle muerte, lo despojó de sus armas y se las dedicó a Júpiter Feretrio. Del mismo valor y espíritu guerrero se valieron Tito Manlio Torcuato, Valerio Corvino y Escipión Emiliano. Todos estos dieron muerte al enemigo tras retarlo también a combate, pero como quiera que habían realizado estas hazañas a las órdenes de otros generales, no ofrecieron sus despojos a Júpiter Feretrio. El mismo Escipión Emiliano,
cuando militaba en Hispania bajo el mando de Lúculo y era sitiada la bien fortificada ciudad de Intercacia, fue el primero en saltar sobre la muralla. Y no había en aquel ejército nadie por cuya vida el cónsul debiera tomar más precauciones, ni por nobleza, ni por la entereza de ánimo, ni por los éxitos que le aguardaban en el futuro. Pero entonces todos los jóvenes, más ilustres, afrontaban los mayores riesgos y peligros en aras de la grandeza y la defensa de la patria, estimando indecoroso de su condición ser superados en valor por aquellos que eran inferiores a ellos en dignidad. Por esta razón, Emiliano reivindicó para sí este servicio militar que otros evitaban a toda costa por la dificultad que entrañaba. La antigüedad ofrece entre estos un ejemplo insigne de fortaleza de ánimo. Los romanos, rechazados por el ejército de los galos, al refugiarse en el Capitolio... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.